veces hemos sido recibidores de engaños y agresiones por parte de gente que amamos, como los miembros de nuestras familias, amistades, eh, colegas de empleo, tal vez por terceros que ni siquiera nos conocen. Y bueno, esto también es muy común en las escuelas. Creo que esto lo ha vivido todo el mundo alguna vez en sus vidas. Lo mejor de todo, aunque no lo crean, es que nuestra Madre Divina, la Madre Tierra, siempre escucha nuestras súplicas y ella, como un ser de luz que es, nos anima a honrarnos a nosotros mismos. Y esto se hace real cuando perdonamos a otros, cuando decidimos vivir en el presente y perdonamos nuestro pasado. Y de esta manera, al permitirnos crear un espacio en el que albergaremos la intimidad. La madre nos invita a ver las heridas y los resentimientos del pasado bajo una lupa y desde una perspectiva más elevada. Bueno, esto es importante, pues al hacerlo mostramos respeto por nosotros mismos y respeto a la sabiduría heredada de nuestra madre. Y cuando somos capaces de dejar ir el pasado y sus quejas y a quienes por maldad o ignorancia nos han causado mal. Si no lo logramos o hacemos el esfuerzo, permaneceremos atrapados en la victimización, pensando que no se tiene opción alguna para generar cambios en nuestra existencia. Erróneamente creemos que al perdonar debemos gustar o permitir que alguien se quede en nuestra vida, lo cual es falso, o que no debamos condenar los malos comportamientos. Simplemente logramos el perdón cuando renunciamos a nuestra ira y el resentimiento, pero por el contrario, si logramos perdonar, entonces generamos el cambio anhelado y nos liberamos de esa carga tan pesada que llevábamos a cuesta. Asimismo, nuestro espíritu se aligera, lo cual es muy fuerte. Sin esto sería casi imposible tener la capacidad y seguiríamos creyendo que otros nos agredieron y siempre arrastraríamos ese sentimiento de resentimiento. Estas emociones corroen nuestras entrañas, específicamente nuestro solar plexus o tercer chakra. Recuerden que es ahí en ese chakra donde reside el poder. Esas emociones negativas son la raíz de todos nuestros males y enfermedades. Cuando nos empeñamos en llevar este peso, tristemente perpetuamos el abuso y la injusticia en nosotros, cargando a cuestas energía y sentimientos negativos que realmente no nos pertenecen. Tienen que tener eso muy en cuenta. El perdón es maravilloso, nos libera permitiéndonos la apertura de canales para relacionarnos mejor con otros. Cada vez que requiramos ayuda para perdonar a alguien o tal vez a nosotros mismos, conéctense con el espíritu protector de la Madre Tierra, pues es ella quien nos ofrece la gracia de encontrar ternura en nuestro corazón. Cuando todo se torna difícil y oscuro. Creo que todos hemos pasado por ese momento, que es muy desagradable. El perdón nos hace ser receptivos al amor y a la sanación de nuestra alma. Recuerden que una vez nos perdonamos o perdonamos a los demás, nuestro sentido de amor propio se eleva, creando una coraza protectora irrompible que se traduce simplemente en el verdadero poder. Es el poder que vive en nuestro interior para siempre. Teniendo esto en claro, pues no caeremos víctimas del abuso, la maledicencia que es vulgar, la traición o cualquier otra forma de negatividad que demora nuestra felicidad.
Tengan presente que las personas que deciden ejercer este tipo de abuso son individuos pobres de espíritu y sin voluntad de crecer espiritualmente. La verdad no tienen poder, no lo conocen, por lo tanto no pueden reconocerlo en ellos. Y por tal motivo se aferran a estas prácticas abusivas, lo cual es muy desafortunado. Pero podemos elevar oraciones por ellos si así lo deseamos. Recuerden, no están obligados a hacerlo, pero recuerden que esto es para su propia sanación. El perdón en sí es el mayor reconocimiento de la semilla que nos anima a crecer como seres humanos felices y saludables, y todos merecemos serlo y lograr ser felices. Bueno, espero que les haya gustado esta pequeña sesión. Por favor, suscríbanse a mi canal y visiten worldwidehealing.net. Si tienen alguna pregunta, por favor escríbanme. Estaré muy contenta de recibir sus comentarios. Que la divinidad los proteja y guíe siempre. Mantengan su fe. Estamos pasando por un proceso muy difícil. Bueno, hasta la próxima. Gracias.